Que la paz del Señor esté contigo. A veces, en el silencio de nuestra habitación, con el peso del mundo sobre los hombros, nos preguntamos en un susurro, ¿por qué, Dios mío, pareces tardar tanto conmigo? ¿Acaso te has olvidado de mí? Si alguna vez has sentido que las puertas se cierran, que tus oraciones no encuentran respuesta, esta historia es un bálsamo para tu alma. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, te invito a compartirlo. A veces, un simple acto de compartir puede ser la respuesta que otra persona está esperando. Que la bendición de Dios te acompañe en cada palabra que escuches. En un pequeño y humilde pueblito, acurrucado entre colinas suaves y el murmullo constante de un río de aguas tranquilas, vivía un joven llamado Daniel. Era un lugar sencillo, de casas de piedra clara y techos de teja roja, donde el humo de las chimeneas y el aroma a pan recién hecho anunciaban cada mañana. Los niños corrían descalzos por las callecitas de tierra, mientras los ancianos, a la sombra de los árboles frondosos, compartían historias y el río parecía entonar una oración que nunca terminaba. Daniel vivía en una casita modesta con su madre, Elena, una mujer de manos agrietadas por el trabajo pero de mirada serena y profunda. Ella siempre repetía una frase como un mantra: Dios nunca llega tarde, hijo, solo llega en el momento perfecto. Pero para Daniel, esa frase comenzaba a sonar vacía, como una promesa rota. Su padre había fallecido años atrás, y desde entonces, la vida se había vuelto una cuesta empinada y rocosa. Los campos que antes regalaban cosechas generosas ahora parecían cansados, estériles. El clima había cambiado, y el pequeño terreno que poseían apenas producía lo suficiente para sobrevivir. Por las noches, Daniel se quedaba despierto, mirando el techo de madera, escuchando el susurro de su madre rezando en la habitación contigua. Señor, murmuraba Elena, tú conoces nuestras necesidades, no nos abandones. Esas palabras se clavaban en el corazón de Daniel como agujas afiladas. Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué no hace nada?, pensaba, girándose en la cama una y otra vez, luchando contra la amargura que crecía en su interior. Una mañana, cuando el sol apenas se asomaba tímidamente tras las colinas, la voz de Elena lo llamó desde la cocina. Hijo, despierta. Su tono era una mezcla de ternura y preocupación. Daniel se sentó en la cama, se frotó los ojos y caminó hacia la pequeña estancia. El olor a café era débil, casi un recuerdo. La mesa era un retrato de su escasez, un trozo de pan duro, un poco de queso y una jarra con agua. Elena le sonrió, intentando ocultar el cansancio en sus ojos. Come, Daniel. Hoy será un día largo en el campo. Él se sentó en silencio, mirando el pan con resentimiento. Mamá, dijo finalmente, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a pedir ayuda sin ver respuesta alguna? Elena lo miró con una calma que lo desarmaba. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo y las lágrimas, aún conservaban un brillo de esperanza inquebrantable. Hijo, Dios siempre llega a tiempo. Daniel apretó la mandíbula. Siempre dices eso, murmuró. Pero nuestras deudas no esperan. El invierno se acerca, y yo ya no sé qué hacer. Elena tomó su mano, áspera y fuerte por el trabajo en la tierra. Tú haces todo lo que puedes, Daniel. Lo demás, déjaselo a él. Pero esas palabras, que para ella eran un refugio, para él se habían convertido en un peso insoportable. Sentía que ya lo había hecho todo. Había trabajado hasta que sus manos se llenaron de callos, había buscado trabajo en otras casas, había ayudado a vecinos por unas pocas monedas. Y aún así, el dinero nunca era suficiente. Aquel día, mientras caminaba hacia el campo con la azada al hombro, se detuvo junto a un árbol alto que parecía tocar el cielo.
Suspiró profundamente, y casi sin darse cuenta, susurró al viento, «Si de verdad estás ahí, ¿por qué no haces nada por nosotros?» La brisa movió las hojas, el río siguió su curso, y el mundo pareció ignorar su pregunta. En el pueblo, todos conocían su situación. Algunos murmuraban con compasión, otros con una fría resignación. «Pobre muchacho», decían unos. «La mala suerte se enamoró de él». «No es mala suerte», respondían otros. «Es que no todos nacieron para prosperar». Esos comentarios, aunque no malintencionados, herían más que un insulto. Y en su silencio, Daniel se preguntaba, tal vez Dios ayuda a otros, pero no a mí. Tal vez mis oraciones no pasan del techo de esta casa. Al mediodía, sentado a la sombra de un olivo, miró el pequeño trozo de pan entre sus dedos. «Es esto, Dios», pensó. ¿Es esta la vida que preparaste para mí? El silencio parecía ser su única respuesta. Pero lo que Daniel no sabía era que, mientras él sentía el silencio de Dios, el cielo entero se movía a su favor. Porque a veces, antes de la respuesta, llega el desierto. Antes de la puerta abierta, hay pasillos oscuros. Y antes de entender el por qué, necesitamos atravesar el aún no. Esa misma tarde, un viajero llegó al pueblo montado en un burro gris. Llevaba una capa polvorienta y una mirada que parecía haber visto muchos amaneceres y haber atravesado muchas noches largas. Se llamaba Samuel. Se detuvo en la plaza principal, cerca del pozo. «Buenas tardes», saludó con una voz tranquila pero firme. Desde la ventana de su casa, Elena lo observó. Había algo en su presencia, una extraña paz que solo se siente cerca de quienes viven en profunda conexión con Dios. Su corazón le susurró, cuando compartes lo poco que tienes, le abres la puerta a lo mucho que Dios puede hacer. Esa noche, Daniel regresó del campo, con el cuerpo y el alma agotados. Encontró a su madre contando unas pocas monedas sobre la mesa. «¿Otra vez las cuentas?», preguntó con irritación. «Eso no alcanza para nada», dijo sin filtros. «Mamá, esto no funciona». Elena respiró hondo. «Lo sé, Daniel, pero también sé que no estamos solos». «¿Y cómo lo sabes?», replicó él, alzando la voz. «¿Acaso Dios te habló? ¿Te dijo que mañana el campo se llenará de trigo y las deudas desaparecerán?» El silencio se hizo denso. «No, hijo», respondió Elena con suavidad. «No me dijo que pasará mañana. Pero me ha demostrado muchas veces que, cuando parece que todo está perdido, Él se mueve de formas que no entendemos». «Pues yo ya no sé si creo en eso», dijo Daniel, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Elena abrió. Era el viajero, Samuel. «Buenas noches», saludó. «Me dijeron en el pueblo que en esta casa vive una mujer de gran corazón». Samuel entró y miró a Daniel, que lo observaba con desconfianza. «Debes de ser Daniel», comentó. «Tienes el rostro de quien lleva más peso del que le corresponde». «Y usted parece saber muchas cosas», contestó Daniel, a la defensiva. Samuel sonrió. «Solo sé una cosa con certeza, Dios nunca llega tarde. A veces nos parece que sí, porque miramos el reloj de la tierra, pero Él actúa mirando el reloj de la eternidad». Para Daniel, fue como si Dios le estuviera repitiendo algo que se negaba a escuchar. «¿Y por qué hay quienes oran y no ven milagros?», cuestionó con dureza. «¿Por qué nosotros seguimos luchando cada día mientras otros prosperan sin siquiera mencionar su nombre?». La casa quedó en silencio. Samuel se sentó frente a él. «Puedo contarte una historia», dijo. «Es la historia de alguien que también pensó que Dios se había olvidado,
hasta que descubrió que Él siempre llega justo a tiempo. A pesar de su resistencia, algo en el interior de Daniel quiso escuchar. Era una vez, comenzó Samuel, con la llama de una vela danzando entre ellos, un hombre llamado Josías. Vivía en una aldea como esta, con su esposa y sus 2 hijos. Era un hombre de fe, pero un día, la lluvia dejó de caer. Daniel sintió un escalofrío. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Pasó un año entero de sequía, continuó Samuel. El río se secó, la tierra se agrietó y la esperanza se resquebrajó. Cada mañana, Josías oraba, Señor, envía la lluvia. Pero el cielo seguía cerrado, y el silencio de Dios pesaba más que la sequía misma. Una noche, Josías salió al campo y clamó al cielo, Dios mío. ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué permites que mis hijos pasen hambre? Pero el cielo no respondió. Esa noche, Josías decidió algo que lo avergonzaba, dejaría de orar. Sentía que sus palabras se perdían en el viento. Daniel desvió la vista, incómodo. Él conocía ese sentimiento. Pero una tarde, prosiguió Samuel, Josías vio a un anciano caminando por el camino. Parecía cansado, pero sus ojos tenían una luz extraña. Aunque tenía poco, Josías lo invitó a su casa, le dio agua y pan. El anciano comió y luego lo miró a los ojos. He escuchado tus oraciones, le dijo. Helena contuvo el aliento. Josías se quedó paralizado. La lluvia viene, continuó el anciano, pero no como tú esperas. Antes de la lluvia del cielo, llegará la lluvia al corazón. Esa noche, Josías volvió a orar. No porque viera señales de lluvia, sino porque sintió que Dios, de alguna manera, había llegado a su casa. Justo a tiempo. Pero eso no soluciona nada, interrumpió Daniel, intentando recuperar su escepticismo. La lluvia seguía sin caer. Exacto, asintió Samuel. Y aquí viene lo más importante. A veces, Dios primero cambia a la persona, y luego cambia la situación. La frase resonó en la pequeña habitación, luminosa y pesada a la vez. Pasaron semanas, siguió Samuel. Josías ya no oraba pidiendo lluvia, sino pidiendo fuerzas y sabiduría. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un morquero rico pasó por la aldea, vio su empeño y le ofreció trabajo en una ciudad cercana. No fue un milagro de lluvia, fue un milagro de puertas abiertas. Su familia se mudó, sus hijos comieron mejor y la vida floreció. Entonces Josías comprendió, Dios no lo había abandonado, solo lo estaba conduciendo por un camino que él, en su dolor, no podía ver. Porque Dios no siempre manda lluvia a la tierra, a veces, manda lluvia al alma. Daniel tenía lágrimas contenidas que no quería mostrar. Bonita historia, dijo, pero no sé qué tiene que ver conmigo. Todo, respondió Samuel con una paciencia infinita. Preguntaste dónde está Dios. Hijo, Dios está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue el momento, llegará a tu vida como llegó a la de Josías. Justo a tiempo. Y si no llega, susurró Daniel. Dios siempre llega. Lo que pasa es que, a veces, llega por un camino que no esperas. Samuel se puso de pie. Mañana al amanecer, te acompañaré al campo. Hay algo que tienes que ver. El amanecer llegó con una luz dorada y cálida. Daniel encontró a Samuel afuera, esperando. ¿Qué es lo que quería mostrarme?, preguntó. Samuel señaló hacia el campo. Mira bien. No con los ojos de la desesperación, sino con los de quien aún espera un milagro. Daniel no vio nada diferente. La misma tierra seca, las mismas plantas luchando por crecer. No veo nada, dijo con desánimo.
Samuel se agachó, apartó un poco de tierra seca y descubrió un pequeño brote verde, casi insignificante. ¿Ves esto?, preguntó. Es solo una hoja, murmuró Daniel. Exacto, contestó Samuel. Pero para quien ha visto sequía por demasiado tiempo, incluso una hoja es una señal. Una señal de que nada permanece muerto cuando Dios decide traer vida. Este brote surgió en el campo donde tú, aún cansado y desanimado, seguiste trabajando. Así empiezan todos los milagros, pequeños, discretos, silenciosos. Daniel miró el brote otra vez. Era una respuesta. Pequeña, sí. Pero real. Por primera vez en meses, sintió esperanza. Esa tarde, al regresar a casa, Elena los esperaba con una carta en la mano, temblando. Es para ti, Daniel. Daniel la abrió. Leyó las palabras y sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó Elena, alarmada. Es del dueño del molino, dijo Daniel con los ojos muy abiertos. Dice que escuchó de mi esfuerzo. Y quiere contratarme. Con un salario fijo. Elena llevó una mano a su pecho. Y dice. Dice que también cubrirá nuestras deudas, para que mi madre no siga preocupándose. Elena rompió en un llanto de gratitud. Daniel se quedó inmóvil. Samuel, a su lado, sonrió. No puede ser, murmuró Daniel, temblando. Esto es demasiado. Demasiado rápido. Samuel puso una mano en su hombro. ¿Demasiado rápido, Daniel? Has estado esperando mucho tiempo. Lo que para ti es una sorpresa, para él es solo el momento perfecto. Y entonces, Daniel lo entendió todo. La historia de Josías había sido un espejo. Dios había llegado. No antes, no después, sino justo a tiempo. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso sagrado de la gracia. Perdóname, susurró entre lágrimas. Pensé que me habías olvidado. Elena lo abrazó, y Samuel cerró los ojos, agradeciendo en silencio. Afuera, el cielo retumbó con un trueno suave. No era la lluvia todavía, pero era el aviso, la promesa de que estaba en camino. Que la historia de Daniel nos recuerde que, incluso en el desierto más árido de nuestra vida, Dios está trabajando. Él ve nuestro esfuerzo, escucha nuestro clamor y conoce el tiempo exacto para cada milagro. Que Dios bendiga tu espera, fortalezca tu fe y te muestre, en su momento perfecto, que Él nunca, nunca te ha olvidado. Amén.